de construcción mitológica, la historiografía reciente lo ha estado revisando un poco, pero se decía que 33 orientales a bordo de una lancha cruzan desde la margen argentina hacia Uruguay para recuperar el país, para recuperar el territorio nacional que estaba por ese entonces en manos del Imperio de Brasil. Por eso es interesante que esta locomotora sea nada más ni nada menos que la 33, que recuerda esa cruzada libertadora de nuestro periodo, ¿no?, fundacional, recuperación de patrimonio, que es tal vez el gran tema, ¿no? Recuperación y defensa del patrimonio nacional, en este caso un patrimonio histórico, cultural, como es esta locomotora. Ahora, esta locomotora existe, ¿no? Esta locomotora existe. Aparentemente fue prestada por una sociedad o asociación de amigos del riel. Que sí existe, que sí es real, existe. Con lo que iniciamos. Exactamente. Son actores, pero sí hay una asociación uruguaya desde los 50, estábamos viendo mientras era la película. Exactamente. El ferrocarril en Uruguay es una parte muy importante de la identidad, ¿no? Desde finales del siglo XIX, y con esto estoy de alguna forma retomando la historia de Latinoamérica en sí, ¿no? Es un poco lo que pasó en la mayoría de nuestros países. La instalación del ferrocarril fue un sinónimo, y por qué no decirlo, un requisito, una exigencia para ingresar en la era del capitalismo y en el progreso, ¿no? De hecho, Jorge Ruffinelli, que ha estudiado un poco la presencia del tren aquí en México, habla de una mitología. El tren forma parte, o el ferrocarril, de una mitología del desarrollo, ¿no? Entonces, la instalación en Uruguay, en primera instancia, estuvo en manos fue con capital del Estado, pero en poco tiempo más, en realidad la inversión más importante estuvo en manos, ¿no?, de empresas inglesas. Y así fue como perduró el ferrocarril en manos de los ingleses hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La nacionalización del ferrocarril en esa época es algo muy importante para los uruguayos. De hecho, alrededor de la década del 50, por eso nos llamaba la atención la fundación de esa asociación de amigos del riel tan temprana. Se funda la Administración de Ferrocarriles del Estado, ¿no?, que es un orgullo nacional. Por eso es bien interesante este trasfondo, ¿no? Una segunda recuperación aparentemente a través del secuestro de la 33, ¿no? Una segunda recuperación de este patrimonio nacional, en este caso. El tren aquí en México cayó completamente de desuso, o ha habido décadas en el que se le ha abandonado. Ahora se le está tratando de recuperar un poco como medio de transporte. ¿En Uruguay cómo es? En Uruguay estamos un poco en la misma línea. Actualmente AFE ha recuperado algunos tramos, está haciendo servicio de pasajeros con muy buena recepción por parte de los usuarios, y yo creo que la opinión pública uruguaya añora un poco ese regreso, ese retorno al ferrocarril. El tendido está en muy mal estado, por supuesto el tendido de los ramales y tal, pero poco a poco se ha ido recuperando, están en trabajos actualmente para recuperación. También otra cosa interesante, independientemente del servicio, es la recuperación y mantenimiento de los edificios, ¿no? El ferrocarril movió muchísima infraestructura, quiero decir, mucha de ella, gran parte de esos edificios monumentales, y hay muchos proyectos de gente joven desde hace un tiempo como para intentar darle vida a esos centros, ¿no? Si no los podemos recuperar a través de un regreso del ferrocarril, que igualmente, ¿no?, sirvan para mantenerlos como patrimonio cultural y en buen estado, que es un poco también lo que plantea la película, ¿no? Hay allí ese conflicto bien marcado. El capital del antagonista. Exacto, ¿no? Que Jimmy dice, esto era chatarra, ¿no? Y yo lo recupero y lo vendo, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante y muy vigente, creo yo, en ese conflicto entre lo que es la defensa del patrimonio nacional, el patrimonio cultural en este caso, y la globalización, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese planteo que hace el director en esa especie de dicotomía, ¿no?, entre estos adultos mayores. Que más es increíble, ¿no?, que sean viejitos, con problemas de viejos. Con problemas, exactamente, de gente mayor. Y es interesante la construcción de los personajes en ese sentido, ¿no?, que tiene mucho de quijotesco, creo yo, porque estamos hablando de personajes que se construyen como héroes, bueno, de una gesta
que sabemos que tiene mucho para fracasar, ¿no? Tiene todo para fracasar, pero me parece interesante también lo que nos permite en términos de reflexionar acerca del rol o el lugar de los adultos mayores en nuestras sociedades, ¿no? No tienen derecho a la acción, se les niega el derecho a la acción, y algo interesante, muy trabajado también en la película, es el negarles la voz, ¿no? Por eso es tan importante para ellos, ¿no? Como parte del plan, ya a los medios, ¿no? Y luego este emisario hermoso que tienen, este niño. Guito, ¿no? Guito. Que funciona un poco como vocero. Pero hay algo ahí de recuperar el derecho a la acción, el derecho a intervenir, el derecho a ser escuchados y en gran medida la revalorización de la memoria en nuestros pueblos, ¿no? O sea, y cómo nuestros viejos, ¿no? Son aquellos que mantienen viva una parte de nuestra identidad en gran medida, ¿no? Es eso también lo que está ahí presente. Y algo que está padrísimo dentro de la película es el tema del pueblo, ¿no? Porque por un lado la película de pronto presenta grandes tomas en donde se le ve a la locomotora y se ven gente a caballo, ganaderos, que en una escuela todos vestidos de blanco que salen a saludarla, y que al final cuando se queda sin medios, primero por agua, llega la gente de los alrededores y hace una cadena para echar agua. Los detienen finalmente y es la misma gente la que impide que esa máquina se mueva ya, ¿no? A mí me parece muy interesante esto que señalas, Manuel, porque ahí tenés otro personaje más, un personaje colectivo, ¿no? que se agrega a esta gesta. Pero está ahí. Que está ahí, es una presencia que acompaña, tendría algo así como el rol del ayudante, ¿no? en esta trama, en este esquema. Y a mí me parece que juega mucho con algo que tú mencionaste, va muy imbricado con el trabajo del espacio que hace el director. Bueno, y de la fotografía, que está muy bien lograda, ¿no? en esta película. Comenzamos con esos lugares como más, podríamos decir, opresivos, oscuros de Montevideo, y hasta que logramos sacar, ¿no? la locomotora se vuelve luminoso, ¿no? Y cómo va ganando cada vez más en la pantalla la presencia del paisaje, de esa penillanura levemente ondulada, como se enseña en la escuela en Uruguay, ¿no? que es nuestro territorio. Y ahí en el trabajo de los espacios y vinculado al personaje colectivo que estás mencionando, hay algo muy interesante, porque está también la mirada sobre el Uruguay oculto o el Uruguay olvidado, que fue el Uruguay que en gran medida se vio beneficiada por la llegada del ferrocarril. El tendido de vías en gran medida hacia todo el territorio nacional implicó la fundación de pueblos, ¿no? Alrededor de la vía implicó la llegada del telégrafo, ¿no? Todos sabemos que junto con el ferrocarril, la oficina del jefe, ¿no? estaba también el telégrafo. Hay también ahí una ganancia, hubo para el proyecto nacional, ¿no? Una ganancia fuerte también en términos de comunicación y tal. Y una de las escenas tal vez más bonitas creo que tiene la película, que es muy entrañable creo yo y muy emotiva, es justamente cuando los personajes llegan, ¿no? a una estación abandonada, ya cerca del final, y hay un reconocimiento de ese espacio, ¿no? El reconocimiento de la cantina, el reconocimiento del propio Pepe, ¿no? El personaje, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, ¿no? Y ahí está muy claramente planteado, creo yo, la importancia o la valorización de la memoria. Y ¿no? sabes también que en ese grupo de gente que llega a ayudarles, también muestra un Uruguay multicultural, ¿no? Sí, exactamente. Porque hay un niño rubio que, bueno, ya al final, que es el que recoge la manta del patrimonio, no se vende. Pero hay una mujer indígena, con rasgos indígenas, hay un negro, es decir, un poco como es la historia de los países latinoamericanos, ¿no? Que no solamente o somos morenos o que los mexicanos creemos que los argentinos son todos rubios y no, ¿no? Sino somos iguales, así estamos mezclados todos. Sí, muy mezclados. Es bien interesante también esto que mencionás. En Uruguay durante muchísimo tiempo hubo un discurso o un mito, de hecho así es como la historiografía lo estaba definiendo últimamente, el mito de la nación blanca, ¿no? La nación blanca y europea. Es interesante que cuando cambiamos de espacio y cuando la historia, ¿no?
el espacio que se adueña de la historia es, como te digo, el Uruguay oculto, el del campo, y un Uruguay ahí también esbozado, que es el de la frontera. Serían los 3 espacios que yo marcaría en esta historia, ¿no? Montevideo, ciudad capital, puerto, la pradera, el campo, ¿no? Y ese lejano borde que es la frontera, y que un poco también como aquí, como en este país, es siempre ese territorio, ¿no? de libertad, de anarquía, de ilegalidad. Aquí no aparece, está esbozado, hacia allá va la locomotora, hacia allá va el tren, pero son diferentes formas de Uruguay, ¿no? Que conviven allí. Y estas imágenes finales de este colectivo que llega a ayudar, y que no solamente llega a ayudar con el agua y tal, sino que en algún momento, ¿no? este acto sumamente soberano, ¿no? De sentarse en las vías para que esa locomotora no vuelva a Montevideo, está mostrando esa otra cara de la conformación cultural y racial, ¿no? de Uruguay, que muchas veces pasa también, como tú decías con Argentina, desatendido, ¿no? O creemos todavía en ese mito de descendientes de europeos puros, y no es así. Y no. Ya se nos acabó el tiempo, ya no terminamos. Yo siempre a lo largo de la película decía, bueno, y cuando lleguen a la frontera, ¿qué van a hacer con eso, no? Sí. Pero bueno, muchas cosas se nos quedaron. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a ti. Y a ustedes también, esperamos que hayan disfrutado todo este ciclo de películas relacionadas con los trenes. Terminamos con una linda película latinoamericana. Buenas noches. La minoría italiana luchó por ser reconocida políticamente. In the decades leading up to World War II, Italians were finally making inroads into the American mainstream, as charismatic politicians and businessmen drew them into a powerful political force. En Historia, italoamericanos, norteamericanos leales. Viernes, 19:30 horas. Abre los ojos. Mira, TV UNAM. El neuropsiquiatra Joseph Ledoux conversa con el divulgador de la ciencia y escritor José Gordon. Because when you develop a medication by studying animals, what you're studying is the animal's behavioral responses. Sábado, 20:30 horas. Retransmisión, martes, 18 horas. Abre los ojos. Mira, TV UNAM. ¡Viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350,000 alumnos, 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional.
Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias.